Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en las historias que nos mueven y nos inspiran. Hoy venimos cargados de una noticia que estoy seguro va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a aquellos que siguen de cerca el vibrante y a menudo fascinante mundo del espectáculo turco. Si alguna vez se han preguntado sobre los secretos que guardan las parejas de famosos, sobre esas conexiones que trascienden las pantallas y los flashes, hoy vamos a desvelar uno muy especial. Vamos a hablar de una confesión que ha dado mucho de qué hablar, una que revela la profundidad de un sentimiento, y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de miles de seguidores, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Así que si les gusta el chisme jugoso, las historias de amor con fundamento y la intriga que se esconde tras las apariencias, prepárense, porque este vídeo está diseñado para ustedes. Y como siempre, antes de que nos sumerjamos de lleno en esta revelación tan íntima, les recuerdo, con todo el cariño del mundo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. No solo nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido, sino que se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras novedades, entrevistas exclusivas y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo, y ya lo habrán visto: Serkan Ayolu, Özge es mi refugio. Lo confiesa. Una frase corta, pero cargada de un significado profundo y conmovedor, ¿verdad? ¿Qué puede significar para un actor consolidado, una figura pública admirada por miles, que su pareja sea su refugio? Esto no es una simple declaración de amor, es mucho más. Nos habla de una conexión íntima, de un espacio seguro, de un lugar sagrado donde encontrar paz y fortaleza inquebrantable en medio de la vorágine de la fama, las presiones constantes y las exigencias de sus exitosas carreras. Y la forma en que Serkan lo ha confesado, lejos de ser un comentario casual dicho al aire, parece haber surgido de una reflexión profunda, de un sentimiento que ha madurado con el tiempo y que él ahora decide compartir abiertamente, mostrándonos una faceta de su vida personal que va más allá de los personajes que interpreta. Imaginen por un momento el entorno en el que se desenvuelven Serkan y Özge. Son dos actores turcos de renombre con carreras sólidas y muy activas, que a menudo están expuestos a los focos de la atención pública, a las cámaras, a la opinión constante de miles de personas, a los viajes constantes, a las largas y agotadoras jornadas de rodaje que a veces implican trabajar en condiciones extremas o lejos de casa. En este mundo de constante movimiento, de exposición mediática y de alta presión, tener un pilar, un ancla sólida, se vuelve absolutamente fundamental. Y por lo que Serkan ha compartido, ese pilar, esa roca inamovible en su vida, es Özge. La frase "mi refugio" evoca imágenes vívidas de calma, de seguridad absoluta, de un lugar donde uno puede ser completamente uno mismo, sin máscaras ni artificios, sin temor a ser juzgado o criticado, un lugar donde puede recargar energías, encontrar consuelo y recibir apoyo incondicional. No es la primera vez que vemos a parejas de celebridades hablar de la importancia de su relación en sus vidas. Muchas veces escuchamos frases de admiración, de amor mutuo, de compañerismo. Pero hay algo en la forma en que Serkan lo ha expresado, en la elección específica de la palabra refugio, que resuena de una manera particular y mucho más profunda. No se trata de un simple "la amo" o "es la mejor actriz". Es la conceptualización de un espacio emocional, de un concepto vital. Y esto nos lleva a pensar en la evolución de sus propias carreras y, por supuesto, de su relación. Ambos han alcanzado un nivel de éxito considerable, tanto individualmente como, en cierto modo, como pareja, ya que muchos los recuerdan con un cariño especial y los shippean desde sus inicios juntos en series que marcaron una época, como Kiraz Mevsimi. En esa producción, su química traspasó la pantalla de una manera tan palpable que conquistó de inmediato al público, creando una legión de fans que siguen apoyándolos hasta el día de hoy. Esa conexión inicial, que tanto enamoró a sus seguidores, parece haberse fortalecido, profundizado y consolidado con el paso del tiempo, evolucionando de una chispa en pantalla a un vínculo real y robusto en la vida. Esta confesión, vista desde esta perspectiva, también puede ser interpretada como un reflejo directo de la madurez de su relación. Cuando uno se encuentra en la cima de su carrera, rodeado de éxitos, aplausos y reconocimientos constantes, puede ser sorprendentemente fácil perder el rumbo, sentirse abrumado por las expectativas o incluso aislarse emocionalmente. En esos momentos cruciales, la persona que te conoce de verdad, UE te ha visto en tus momentos de gloria y también en tus caídas, que te ha apoyado sin reservas y sin segundas intenciones, se convierte en un tesoro invaluable, una joya rara y preciosa.
Serkan, al compartir esto de manera tan abierta, nos está regalando una ventana privilegiada a su mundo interior, a lo que realmente valora en su vida personal, por encima de los guiones, de los personajes, de los premios y de las ovaciones. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Qué más podemos deducir de esta poderosa declaración? Cuando alguien afirma que su pareja es su refugio, implícitamente está comunicando una serie de ideas fundamentales. Está diciendo que esa persona le brinda paz en medio del caos, que lo entiende en un nivel profundo, que le da una sensación de seguridad y pertenencia que no encuentra en ningún otro lugar, ni siquiera en la cima de su éxito profesional. En el complejo y a menudo volátil mundo de la actuación, donde las relaciones pueden ser efímeras, donde las presiones son enormes y donde la vida personal a menudo se ve invadida por la pública, encontrar esa roca sólida, ese puerto seguro, es un logro inmenso, casi un milagro. Serkan y Özge llevan años juntos, han pasado por diferentes etapas de sus vidas y carreras, han visto el éxito brillar intensamente y probablemente también han enfrentado desafíos y dificultades como cualquier pareja. Que él ahora, en este punto de sus carreras, en la plenitud de su reconocimiento, confiese esto, dice muchísimo de la solidez, la profundidad y la resiliencia de su vínculo. Por supuesto, podemos especular sobre los motivos exactos que llevaron a Serkan a hacer esta confesión en este momento. Quizás fue durante una entrevista particularmente sincera, donde las preguntas lo llevaron a un nivel más íntimo de reflexión. Tal vez fue en una conversación más privada que, de alguna manera, se filtró a la prensa o a sus seguidores más cercanos. O quizás simplemente él sintió el impulso genuino de compartir esta verdad importante con el mundo, de reafirmar lo que Özge significa para él. Independientemente del contexto específico, el mensaje subyacente es extraordinariamente poderoso y universal. Nos muestra que incluso en la vida aparentemente glamurosa y perfecta de las estrellas, persisten anhelos humanos básicos y universales, la necesidad vital de amor, de apoyo incondicional, de un lugar al que llamar hogar, no solo en un sentido físico, sino, sobre todo, en un sentido emocional profundo. Además, esta confesión podría interpretarse también como una estrategia sutil, pero efectiva, de proteger su relación. En un mundo donde las relaciones de famosos son a menudo objeto de escrutinio implacable, de comentarios malintencionados y de especulaciones constantes, verbalizar la fuerza y la importancia de su unión puede ser una manera poderosa de disuadir comentarios negativos, de acallar rumores infundados o simplemente, de reafirmar ante el mundo su compromiso mutuo y la solidez de su equipo. Es como si Serkan estuviera diciendo, de forma clara y contundente, nuestra relación es fuerte, es nuestro espacio seguro y sagrado, y eso es lo que verdaderamente importa para nosotros, por encima de cualquier otra cosa. La forma en que Özge Gürel es vista y valorada por Serkan Ayolu es, sin lugar a dudas, una fuente de inspiración para muchos de sus seguidores. Ver a una pareja que se apoya mutuamente de manera tan profunda, que se considera mutuamente un refugio vital, es un mensaje de esperanza, de autenticidad y de amor verdadero en un mundo que a veces parece carecer de estos elementos esenciales. Nos recuerda que por encima de la fama, del éxito profesional, de las multitudes y de los aplausos, lo que realmente perdura y da sentido a la vida es la conexión humana genuina, el apoyo incondicional y ese amor que nos hace sentir verdaderamente seguros, comprendidos y amados. También es fundamental destacar que estas confesiones tan personales y significativas no suelen ser tomadas a la ligera por las figuras públicas. Si Serkan ha decidido dar este paso y decir estas palabras, es porque realmente lo siente en lo más profundo de su ser y desea que el mundo lo sepa. Y al hacerlo, no solo está hablando de su relación con Özge, sino que también está elevando la figura de su compañera en su vida, reconociendo públicamente su importancia crucial y su rol fundamental como compañera de vida y como fuente inagotable de fortaleza y paz. Es un acto de admiración y gratitud que va más allá de cualquier papel que interpreten en pantalla. En resumen, lo que Serkan Ayolu ha confesado sobre Özge Gürel es mucho más que unas simples palabras bien elegidas. Es una declaración de amor profundo, de admiración sincera y de gratitud inmensa hacia su pareja. Es un reconocimiento honesto y valiente de que en el ajetreo constante de sus vidas profesionales, ella es su ancla, su puerto seguro, el lugar donde puede ser auténtico, donde puede encontrar la paz y la serenidad que tanto necesita. Esta confesión, en su esencia, nos invita a reflexionar sobre la importancia vital de tener a alguien en nuestra vida que actúe como nuestro refugio, alguien que nos brinde apoyo incondicional, nos haga sentir protegidos y nos recuerde constantemente que somos amados y valorados. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia con ustedes, desmenuzar un poco su significado más profundo y extraer las lecciones que nos puede ofrecer.
Espero que hayan encontrado este análisis tan interesante y revelador como yo lo he encontrado al prepararlo. Hemos profundizado en la importancia de la confesión de Serkan Ayolu sobre Özge Gürel, hemos explorado lo que esto significa para ellos como pareja en el exigente mundo del espectáculo turco, y hemos reflexionado sobre el valor incalculable de tener un refugio emocional en nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Realmente valoramos enormemente su tiempo, su interés y su dedicación a lo que compartimos con ustedes. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta conmovedora confesión. ¿Creen que es importante que las parejas de famosos compartan este tipo de sentimientos tan personales y profundos? ¿Qué significa para ustedes tener un refugio en su vida, ya sea una persona, un lugar o una actividad? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus puntos de vista, sus experiencias y debatir con ustedes. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, lleno de noticias, análisis y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y lo más importante de todo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de estar siempre al tanto de todas nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta luego y cuídense mucho.